Llegó a vender 300.000 ejemplares. Andrés Cassioli, que era es el gran editor argentino de esta época y lamentablemente fallecido el año pasado, pero que todos les debemos un homenaje en algún momento mucho más merecido que el que tuvo hasta ahora. Él llevó adelante desde sus revistas, primero Satiricón, después Chau Pinela, después Humor, posteriormente la revista Fierro, que ya esa era solamente de historietas. Él llevó a cabo un trabajo editorial formidable y a través de sus revistas se hacía una crítica muy frontal a la dictadura. No estaba esa crítica, no podía hacerse en los medios de comunicación masivo, no podía hacerse crítica ni en la televisión ni en los diarios generalistas, sí en las revistas de humor y sí con algunas historietas en las revistas de historietas. En Argentina sí hubo una historieta política. Siempre pienso que por alguna extraña razón aquel país que tiene tantos problemas, que siempre los ha tenido y que no se ha desarrollado y no parecen dos universos diferentes, el grado de formación que se tiene y el grado de compromiso que muchas veces se tiene con las formas culturales. Parece mentira que no se condiga con un mejor desarrollo sociopolítico y económico en el país, porque a pesar de los buenos resultados dentro del mundo de la cultura que siempre ha habido en Argentina, lamentablemente económicamente siempre ha estado marginado. Dentro de ese panorama, la historieta ha sido un oasis importante. Imaginaos que dentro de los guionistas, y esto es también un ejemplo que se podía hacer un paralelo, ¿por qué razón España tiene pocos guionistas importantes de cómic y Argentina ha dado muchos guionistas importantes de cómic, siendo un país que, como decía, es subdesarrollado y pertenece al tercer mundo? Pero guionistas de cómic como Estergel primero, que es el gran maestro, pero después vinieron gente que aquí a lo mejor no son tan conocidas, pero que han sido también muy importantes dentro del mundo del cómic en el mundo, como Carlos Trillo, como Guillermo Sacomano, como Carlos Zampayo, como Pablo de Santis, Marcelo Birmayer, Ricardo Barreiro, son ahora Agrimbau, son nombres importantes. Juan Sasturain, me olvidaba. Son nombres importantes. Esos guionistas no solo son guionistas de cómic. Pablo de Santis, por ejemplo, fue premio Planeta Casa de las Américas hace 3 años. Guillermo Sacomano ha sido premio este año, premio Biblioteca Breve de Seix Barral. Son todos de origen comiquero, por decirlo así. Marcelo Bismayer, otro escritor importante. Juan Sasturain es un tipo absolutamente conocido y reconocido dentro del mundo de los ambientes intelectuales importantes, literarios de Argentina y culturales. Tiene un programa de televisión en la actualidad muy visto. Él es un guionista de cómic. Ese tipo de representación, que son guionistas de cómic, además, absolutamente politizados, absolutamente con actitudes ideológicas que se pueden seguir a través de lo que hacen en sus guiones. Eso es lo que falta muchas veces dentro del mundo autoral.
yo podría, no me quiero meter en batallitas personales, pero podría decir que al venir de un país que ha vivido dictaduras y democracias en los últimos años, y al haber empezado a publicar mi material en plena época de la dictadura en el diario Clarín, y lo hice desde el 76 hasta el 80, desde el 75 hasta el 87, es decir, que desde el 75 al 83 mi tira salía en un periódico generalista. Sin embargo, no he tenido la crítica, mejor dicho, la censura que tuve posteriormente en época de la democracia. Y es para pensarlo. Durante la dictadura, es decir, cuando uno está trabajando con una tira que puede ser costumbrista, pero tiene contenido social, por lo tanto roza la política invariablemente, uno podría llegar a pensar que en la dictadura tendría mucho más acotado el campo. Sin embargo, lo fue efectivamente en los primeros 3-4 años de dictadura, pero después hubo una especie de manga ancha en donde se podían decir cosas y las decíamos. Había una forma de eludir la censura del propio diario, que la tenía obviamente, y que era entregar a última hora, y la tira mía salía al otro día y después se quejaban porque había dicho algo inconveniente, digamos, para la censura ambiente que había en el momento. Pero realmente la censura empezó a venirme en la época de Alfonsín. Cuando hicimos algún chiste sobre Alfonsín, sobre todo cuando se hizo la revolución de los Carapintadas, que era una revolución, una involución que quiso ser involución militar para volver atrás en todo lo que se había avanzado en los poquitos años de democracia en Argentina, Alfonsín se dio ante esas presiones, puede ser polémico, pero cuando nosotros criticamos esa debilidad del gobierno, el mismo periódico nos dijo que no era lo mejor que estábamos haciendo, y desde el propio radicalismo, que era el partido político de Alfonsín, se pidió la cabeza nuestra, es decir, que nos echen. Eso es época de democracia. También época de democracia es en la época de Menem, donde había absoluta libertad, y la tira que hice era profundamente antimenemista. Menem fue un presidente argentino que introdujo de la manera más, bueno, estaba introducido ya de antes, pero ejerció de la manera más brutal y feroz el manejo de la economía argentina, introduciendo una dependencia absoluta a la economía de mercado, políticas neoliberales feroces. La historieta mía era profundamente antimenemista. Ahí también tuve críticas por parte del periódico también, que era Clarín, en donde se me dijo que era mejor no hacer ese tipo de críticas. Entonces, al cabo de 30 años sí que llevo haciendo tiras en periódicos de difusión masiva, me doy cuenta que la política se puede ejercer. No estoy hablando del humor. Yo creo que el humor, a través del humor se puede rastrear la historia de cualquier país, pero a través del cómic no, y eso es un problema serio de los autores y de los editores. Creo que en la actualidad no hay una historieta política, salvo, ya digo, ejemplos muy individuales,
por lo menos dentro de España. No la hay. Es muy poco lo que se podría decir. Hay historietas de Alfonso López que tienen un contenido y un compromiso. Las historias de Altarriba o de Felipe Hernández Cava, pero no hay un compromiso dentro del cómic en España para abordar realidades políticas. Como decía Antonio hace un momento, mi experiencia desde el 2000 hasta ahora en el periódico de Cataluña es, por lo menos, para pensar y a ver qué nos pasa y a ver si conversando luego podemos sacar alguna conclusión. Porque en el periódico nunca, jamás me han dicho que no pudiese abordar un tema o no pudiese tocar a algún personaje o me hayan censurado. Nunca. La censura viene por parte del lector y es a través de una imposición que la hablaba recién Antonio, que es la censura de nuestro tiempo, que es lo políticamente correcto. Eso abarca también la política. Tenemos que pensar que, no sé, siempre digo lo mismo, si ahora el tema de lo políticamente correcto es muy difícil de abordar, temáticas en donde uno pueda sonreír haciendo chistes sobre razas, sobre discapacidades, sobre religiones, sobre colectivos o sobre géneros, me parece que se está avanzando gravemente sobre las libertades. Lo políticamente correcto es la censura de nuestro tiempo y en ese sentido yo pienso que las veces que me han censurado han sido lectores que muchas veces no entendían los mensajes, o a lo mejor eso puede ser una limitación mía, pero también pienso que hay un pequeño censor dentro de la cabeza de la gente y si uno hace un chiste de judío sin ser judío o si hace un chiste de ciego sin ser ciego, está perfectamente en el blanco de la censura y de la crítica. Cuando hablaba Antonio, ponía el ejemplo de una portada de Harakiri, que era el ayatola y la muñeca hinchable. Me pongo a pensar que todos, absolutamente todos, ejercimos nuestro derecho de protesta cuando se amenazó de muerte al autor de las caricaturas de Mahoma, cosa absolutamente demencial, criticable. Me parece que era un deber de todo autor salir en defensa del derecho de expresión del tío que hizo las caricaturas de Mahoma. Ese mismo derecho, esa misma protesta, no las tenemos los autores cuando nos están cortando abordar a través del humor temáticas que siempre se han abordado, como los chistes sobre, estoy poniendo ejemplos que yo a lo mejor no dibujaría porque no me salen, pero chistes sobre razas, sobre discapacitados o sobre géneros, sobre el machismo, el feminismo. Si nos ponemos yo siempre digo que si el Perich, Chumi Chumes o Gila viviesen hoy, tendrían dificultades en hacer el humor que hacían hace 15 años. Es para pensar y en todo caso charlémoslo porque me parece que es un problema que tenemos los autores en este país.